Todos ustedes, todos nosotros nos hemos preguntado por qué actúan los hombres como lo hacen. Y recuerdo que Gloria antes en el club de sobremesa decía por qué actúan los hombres así con los animales. ¿Por qué actúan así los hombres como lo hacen? Ustedes se han preguntado, y si no se han preguntado, pregúntenselo, puñetas, que una cosa que yo quiero es que empiecen a pensar un poquito también. Porque como me decía el otro día una persona en la consulta, que se encontraba, que vive sola por motivos... en este momento yo espero que coyunturales, me decía, mi gran aliada de la soledad es la radio. Con la radio hablo y gracias a la radio pienso. Y yo estoy convencido, cuanto más conozco el medio, siempre me ha gustado, pero cuanto más lo conozco, que es un medio muchísimo más interesante que cualquier otro. Porque habla con usted y le invita a pensar, cosa que la caja tonta evidentemente no hace. Y yo quiero que ustedes piensen, ¿por qué individuos, por ejemplo, queman su salud y su vida acumulando dinero que no tienen tiempo para gastárselo? Ustedes se lo han pensado, ustedes conocen a su alrededor y si no, lo ven en los periódicos, en las revistas. Gente con muchísimo dinero que no van a tener tiempo ni ellos ni su descendiente en gastarlo y siguen trabajando 18 horas al día. ¿Qué sentido tiene eso? Eso va contra la natura. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, como gente que le va bien en la vida, que todo les sonríe, buscan el riesgo, cogen una moto y van a 200 por hora, o se van a hacer montañismo de ese extraño donde las posibilidades de darse un batacazo son importantes. ¿Verdad que la conducta humana, la motivación, a veces no es tan sencilla? Porque todos diríamos, bueno, pues ¿por qué trabaja usted? Bueno, pues por dinero. Bueno, pues no. Piensen ustedes en estas personas que tienen más dinero del que usted y yo podíamos soñar nunca y siguen trabajando, y yo lo aseguro porque conozco a personas de estas, algunos profesionalmente, claro, que al final acaban como acaban, que trabajan 18 horas al día, ¿eh? Entonces, quiero que ustedes se preguntan, ¿por qué actúan ustedes? ¿Cuál es la motivación? Y aquí ya, hoy que vamos un poquito rompiendo esquemas para que ustedes sean más agradables, yo le voy a proponer a José Luis que cuando él quiera, que cuente conmigo, haga un programa en esto de la sobremesa. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué actúan ustedes? Porque a mí me interesa también que ustedes enriquezcan mi colección particular de conocimiento del ser humano. Me gustaría que ustedes me contaran cuáles son sus motivaciones fundamentales. ¿Por qué se mueve usted en la vida? Cuando quiera, José Luis, o bien hacemos un programa aquí o hacemos un programa de sobremesa, me lo dice y cuenta con mi ayuda. Me quita mi pequeña siesta, que es una de mis joyas. Sí, pues un lunes, si le parece, doctor, comemos antes previamente, por aquello de no desfallecer durante el programa. No, José Luis, usted sabe que yo los lunes no como. Pero bueno, vengo gustoso al programa. ¿Los lunes no come? No, señor, yo los lunes no como. Cielos, qué motivación más extraña para tal comportamiento. Por cierto, aprovechando que el doctor hace una pausa, Antonio Nuño, no te olvides de pedir que le paguen el plus de motivación por todas las cosas que ha dicho del equipo y tal, que no se lo ha ganado. Sí, entonces quiero que ustedes se planteen por qué hacen las cosas. Y quiero que se planteen que a veces se hacen las cosas sin darse cuenta, ¿eh? Y usted va a un sitio, hace una cosa y no sabe por qué. Piense usted, por ejemplo, la motivación. Piense usted, yo le voy a poner un ejemplo. Hoy me temo que el programa me voy a tener que cortar por la mitad porque esto es muy interesante, pero lo seguiremos, ¿no? No hay problema, José Luis. Bueno, en absoluto. Piensen ustedes en la motivación, por ejemplo, como una barca en mitad de un lago. Ustedes están en mitad del lago y pueden ir a la orilla norte, por ejemplo. Ustedes pueden ir de dos formas. O bien porque ustedes quieren realmente ir y ustedes reman. Y van remando hasta que llegan al sitio que ustedes quieren, al punto norte, por ejemplo. Esa es su motivación. Usted va a ese sitio porque usted quiere, por algo. Pero usted se ha planteado que usted está en medio del lago y a lo mejor no hace nada y le lleva la corriente al punto norte. Usted se da cuenta que a veces se deja llevar por la corriente, que hace las cosas sin ninguna motivación y sin saber por qué. Usted está en medio de su lago y acaba en el punto norte. Y dice, no ha hecho nada, le ha llevado la corriente. Me parece que eso nos está sucediendo a todos con excesiva frecuencia. Piénselo usted, piense por qué usted hace las cosas y siempre es mucho mejor que usted vaya donde quiere a que le lleve la corriente. No lo haga eso nunca. Hecha esta introducción sobre la motivación, yo diría, conocer la motivación del ser humano, caramba, eso es difícil, eso es imposible casi. Bueno, es casi imposible, pero desde luego vamos a hacer un intento de acercamiento. Porque además la motivación no solo se hace para hacer algo, sino también para evitar algo. Hay mucha gente que se pasa la vida evitando hacer algo. Por ejemplo, el que tiene miedo al ascensor, es capaz de subir al... No sé cuál es el edificio más alto de Madrid, dígamelo. Creo que la Torre Picasso. La Torre Picasso. Hay gente que es capaz de subir al último edificio de la Torre de Picasso andando porque tiene miedo a los ascensores.
Es decir, la motivación muchas veces no solo es para hacer una cosa, sino también es para evitarla. Con lo cual ya se nos complica más las cosas. ¿Por qué hacemos una cosa? ¿O por qué estamos haciendo algo para no hacer otra? Bueno, y al final ustedes me dicen, caramba, esto es complicado. ¿Y qué es la motivación? Pues mire, la motivación, por decirlo, para andar por casa, es el tipo de conducta humana dirigida a conseguir aquello que se necesita o que se desea. Fíjese que yo digo se necesita o que se desea, porque muchas veces nos movemos por cosas que no necesitamos, simplemente que deseamos. Eso es la motivación. ¿Cómo funciona esto de la motivación? Hoy vamos a hacer una pequeña clase general. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? Pues miren, la conducta motivada podemos distinguir 3 periodos, 3 fases. El primero de todos es la fase carencial. Cuando alguien carece de algo, le surge la necesidad. Cuando usted carece de glucosa en sangre, por ejemplo, le surge la necesidad de comer. Esas necesidades las podemos dividir de 2 formas. Una necesidad de tipo biológica, como por ejemplo son comer, beber, respirar, la sexualidad, y yo incluyo en la necesidad biológica lo que hablábamos antes con los animales, la afectividad, el cariño. Me parecen necesidades biológicas, que son las primeras y más importantes. Y luego hay unas segundas que son las necesidades sociales. Por ejemplo, el dinero, el poder, etcétera. Las primeras son innatas, es decir, usted no tiene que hacer nada para tener necesidad de comer y necesidad de beber. Son innatas y están grabadas en usted. Y las segundas son adquiridas y posteriores, es decir, nadie nace con necesidad de dinero. Eso es posterior, es adquirido. Es decir, lo primero que uno tiene es la necesidad de algo. Cuando usted no tiene nada de dinero, lo que le surge es la necesidad. ¿Qué hace entonces su organismo, su aparato psíquico? Pues pasa a una segunda fase, que es la fase dinámica. Entonces, la necesidad esta le provoca a usted una actividad que se llama impulso, ¿verdad? Eso que parece un anuncio de Colonia, pero no, pero es así. O sea, esa necesidad le provoca a usted un impulso. Cuando el impulso se centra sobre un objeto concreto, se llama deseo. Por ejemplo, usted tiene el impulso de tener algo. Si ese algo es dinero, lo que usted tiene es deseo por el dinero. Y hay una tercera fase, que ya es la fase final, la consecución del objeto, o no, claro, eso ya depende, pero son las 3 fases en las que uno puede distinguir la conducta motivada. Es decir, la fase carencial, cuando usted carece de ello y le surge la necesidad; la fase dinámica, cuando a usted le aparece el impulso y el deseo; y la fase final, que es la consecución del objeto. Hemos dicho antes que surge la necesidad en la motivación. ¿Y cuáles son las necesidades del individuo? Infinitas, no están en los escritos. Yo creo que ni en la Biblioteca de Alejandría podríamos encontrar todas las necesidades que el hombre ha tenido, cada uno de los hombres, Pero vamos a distinguir 2, como he dicho antes. Las biológicas, que no voy a entrar en ellas, porque evidentemente las saben ustedes y se las repito. Son la necesidad de comer, la necesidad de beber. Insisto en las necesidades afectivas, porque hablaremos, si tengo tiempo, al final de ello, incluso con una pequeña connotación cinematográfica que a José Luis le gusta. Y las segundas, que son las que hoy nos interesa hablar, que son las necesidades sociales. Estas necesidades sociales son a su vez de 2 tipos, o bien necesidades individuales, en la cual es una necesidad de usted con usted mismo, es decir, por decirlo de alguna manera, es una necesidad egoísta, es de usted para usted, y una necesidad social a su vez, es decir, de usted para con otros. En las necesidades individuales hay muchísimas, voy a decir las más importantes. La primera que a mí se me ocurre, voy a decir las 3 primeras que se me ocurren, y les voy a decir por este orden, que aunque puedan ustedes, porque si yo les pregunto a ustedes ¿por qué cree que se mueve casi todo el mundo? Va a decir por el dinero o por el poder. Pues yo diría que yo voy a poner la primera, sobre todo en España. Voy a poner la primera otra, la necesidad de seguridad. Como decía Gerald Brennan en España, el laberinto español, España es un país de funcionarios. Decía, escrito en el año 40, no sé si 48, 49, recuerdo una frase, que España cuando tenga democracia será un país monárquico y socialista. No entro en la cuestión política, decía monárquico y socialista por una sencilla razón. Monárquico porque el español siempre necesita tener ahí una figura de alguien. Y socialista porque le gusta es ser funcionario y que el Estado maneje todo. Bueno, pues algo de eso hay.
Al español parece que lo que le gusta es la seguridad, por eso yo la pongo en primer término. Es decir, buscar un trabajo. Ustedes saben que la aspiración de tantos y tantos y tantos españoles es ser funcionario. Hacer una oposición a la banca, al ministerio que sea, y ser funcionario, aunque malgasten su talento muchas veces. No quiere decir que los funcionarios no funcionen bien, ¿eh? Quiere decir que mucha gente que podría estar capacitada para hacer cosas importantes se conforma con ser funcionario o trabajar en la banca simplemente por el miedo a la inseguridad. Es decir, yo diría que la búsqueda de la seguridad es un factor muy importante, sobre todo en España. ¿Esto por qué? Porque son personas ansiosas, personas con falta de confianza en sí mismo, personas que temen el futuro y que lo que quieren es tener el futuro asegurado sobre todo. Yo diría que esa es la primera motivación que se me ocurre. La segunda es el dinero, caramba, que voy a hablar de ello, es que casi no voy a hablar. Si hacemos este programa hace 50 años, a lo mejor no habría que hablar tanto de eso, pero hoy día el rey dólar parece que es la motivación fundamental de casi todo el mundo, lamentablemente. La tercera motivación del trío ese que yo he destacado para mí como los más importantes es el poder, es la necesidad de poder. Voy a hablar poco de eso, porque le voy a dedicar un programa entero. Es tan interesante. ¿Por qué gente que lo tiene todo en la vida? ¿Por qué políticos que tienen una carrera profesional brillante, que tienen una familia con la cual están a gusto, que tienen tiempo libre para sus hobbies, sus necesidades, lo dejan todo para trabajar 18 horas al día siendo presidentes de lo que sea? Insisto que no voy a entrar en el presidente del gobierno hasta presidente de lo que sea. Y no hay más que verles la cara que se les pone. ¿Qué recuerdan al presidente Suárez? Cómo entró al gobierno y cómo salió. Se salió totalmente demacrado, ya se ha recuperado. El actual presidente en los 10 años que lleva de gobierno no parece el mismo, ¿verdad? Es que eso desgasta mucho y sin embargo siguen ahí. ¿Por qué? La necesidad de poder es muy importante y le dedicaríamos un programa. Pero muchas veces la necesidad de poder está compensando otras carencias en otros terrenos. Eso es lo primero que les digo. Es decir, como les diré al final, si tengo tiempo y si no otro día, porque este tema me interesa mucho, unas motivaciones se compensan con otras. Cuando uno no tiene necesidades básicas cubiertas, por ejemplo, la necesidad de cariño o la necesidad sexual a veces, la compensa con otro tipo de motivaciones. Yo diría que esas tres, para mí las pondría como las tres más importantes. La búsqueda de seguridad mueve a mucha gente, la búsqueda del dinero y la búsqueda del poder. Por esto se mueve un tanto por ciento muy importante de la gente. Pero ojo, las motivaciones no son una u otra. Se pueden tener varias. Lo que pasa es que son jerárquicas. El que busca el poder, lo primero que busca es el poder. Luego a lo mejor busca otra cosa. Pero pueden tenerse varias, no es una sola. Luego yo diría otras 3 o 4. Por ejemplo, la posición social, el figurar. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo hay gente que hace lo que sea por figurar, por salir en la foto, que se dice? Como hay gente que prefiere incluso no tener un trabajo, lo que sea, pero estar siempre en actos sociales, en fiestas sociales. Lo que le gusta salir en las revistas es figurar, para que la sociedad les vea, que la sociedad hable de ellos, que hablen bien o mal, pero que hablen. La búsqueda de una posición social, el figurar. Yo creo que ese es otro de los motivos, de las motivaciones de la gente. Hay otro que a mí me interesa y es una de las cosas que me gusta. Personalmente creo que es una de mis motivaciones. El prestigio profesional en lo que haces. El conocer bien lo que tú haces. Yo conozco, afortunadamente, ustedes saben que la medicina, como todos, ¿para qué nos vamos a engañar? Ni vamos a hacer corporativismo. Se ha corrompido un poquito también con la necesidad de ganar dinero. El médico hoy día ya no es lo de antes, no nos engañemos. Pero bueno, creo que todavía siguen siendo de las cosas más decentes. Pero os puedo asegurar que conozco médicos, muchos médicos, que lo que les mueve es conocer y ayudar a gente. Igual que hablo de médicos, porque yo hablo de mi profesión, en otras pasa lo mismo. Siempre hay gente que se sigue moviendo por el prestigio profesional y por conocer y por ayudar. Hay otra motivación que si ustedes han fijado, que es la independencia. Ustedes han fijado como muchos profesionales están cambiando de un lado a otro, nunca están en un sitio, nunca están en otro. Lo cambian todo por su necesidad de independencia, incluso el dinero, incluso estar aquí, estar allá, pero que nadie les que es la dignidad. Yo tengo un amigo que me decía hace tiempo, decía, José Antonio, se puede dejar de ser todo en esta vida menos un caballero. Un caballero, quería decir él, era su propia dignidad, usted tiene la suya, naturalmente, pero él quería decir un caballero en el sentido antiguo, donde para él eso era lo más importante. Y hay gente que se mueve todavía por la dignidad. Es decir, esas son las necesidades que yo considero más importantes, por las que se mueve la mayor parte de la gente. Las tres primeras que le he dicho, la seguridad, el dinero, el poder. Luego, el figurar,
el prestigio social, la independencia y la dignidad. Yo diría otras 3 necesidades de tipo social que son menos frecuentes, pero que también se dan a veces, que es la pertenencia. Ustedes se han dado cuenta que hay gente que necesita siempre pertenecer a algo, a un club social, a la sociedad de no sé cuánto, a la sociedad de enfermos damnificados por no sé cuánto, a la sociedad de no sé qué. Parece que hay gente que su conducta está siempre motivada por pertenecer a algo, perdón. ¿Por qué? Porque parece que hay ese sentido gregario que parece que todavía, bueno, que es una de las cosas que forma parte de la humanidad, parece que todavía están en ello, y si no pertenecen a algo no están bien, y toda su conducta va dirigida a pertenecer a algo. Hay otro que se llama la protección a los débiles. Ustedes han visto como muchas películas que eso sucede realmente, gente que lo que está a gusto es protegiendo al débil normalmente. Estas son menos frecuentes, pero suceden. Y luego todo lo contrario de la independencia. Hay gente que se mueve para depender de algo y de alguien, porque ellos no tienen confianza en sí mismos, son gente insegura y lo que quieren es depender. Estas motivaciones son individuales. Es decir, usted puede tener unas, otras, y son jerárquicas. Son jerárquicas, eso me interesa mucho que ustedes lo entiendan. Primero, uno tiene la suya. Por ejemplo, usted, la más importante para usted es la seguridad, o el poder, o la independencia. Y hasta que no esté saciada suficientemente esta, no va usted a por otra, o le pone menos empeño a la otra. Y sobre todo son lo que a mí más me interesa, porque veo que se me acaba el tiempo y que tenía 3 o 4 conceptos. ¿Qué es lo que más me importa? Después de todo esto, lo que más me importa es que se den cuenta que las motivaciones son intercambiables. Y a veces son intercambiables de una manera inconsciente, y ahí viene la motivación inconsciente, que también es importante. A veces no tenemos satisfecha una de las necesidades prioritarias, como son bien la sexualidad, o bien la necesidad de seguridad, o bien la necesidad de cariño, y lo que hacemos es que la intercambiamos con otra. Y entonces esa persona va buscando dinero para tener seguridad. ¿Se da usted cuenta el ejemplo? Si tiene mucho dinero, tiene más seguridad, y a lo mejor como no ha podido tener la primera, pues la cambia por la segunda. O una cosa que se hace a veces, se proyecta sobre una cosa, sobre un objeto. Y aquí es donde yo quería hacer el inciso. ¿Usted recuerda Ciudadano Kane, José Luis? Hombre, cómo no. ¿Usted recuerda cómo el Ciudadano Kane, lo más importante de la película es cuando a él le separan de su madre? Es la escena clave de la película, cuando él pierde a la madre, pierde a su símbolo afectivo, y lo pierde teniendo en la mano un trineo, ¿lo recuerda? Uh-huh. Y cómo se le llevan el trineo, y cómo el Ciudadano Kane se pasa toda la película, es decir, toda su vida proyectando, cogiendo objetos, comprando objetos, ganando dinero para acumular objetos. Ese objeto no es más que la proyección de esa afectividad perdida. Y a veces uno dice, bueno, ¿y esta persona para qué hace todo esto? ¿Por qué colecciona todo esto? Pues porque inconscientemente está proyectando sobre ese objeto algo, alguna de sus necesidades no satisfechas. Piensen que normalmente las sociales sustituyen a las biológicas. Es decir, las segundas que he dicho, muchas veces la seguridad, la necesidad de poder, la necesidad de dinero, están sustituyendo a necesidades, a motivaciones biológicas insatisfechas. Y como conclusión, porque ya es la hora, les quiero insistir en 3 cosas. Primero, conózcanse a sí mismos, como lo he dicho tantas veces. Sepan por qué se mueven ustedes, cuáles son sus motivaciones. No se dejen llevar por la corriente, como en la barca que he dicho. Muévanse ustedes donde ustedes quieran. Y piensen que a veces están ustedes intercambiando una necesidad por otra y están proyectando necesidades en cosas que son absurdas. Reoriéntenla, conozcan cuál es el error y llévenlo al puerto que ustedes quieren, y así habrán ustedes prevenido muchas de las alteraciones que a veces se tienen, porque estos mecanismos inconscientes están ahí, son como una chinita en el zapato que nos están dando la lata hasta que a veces aparece un mecanismo de ansiedad. Bueno, doctor, como no quiero que vaya usted corriendo por ahí que no le gusta, no le voy a hacer muchas preguntas. Una sola, sin embargo. Dicen que las motivaciones fundamentales de los animales son 3, procreación, alimentación y territorio. Exacto. Y cuando usted estaba diciendo que el dinero no es una motivación o no es una necesidad biológica, yo estaba pensando si esas 3 motivaciones que usted ha citado, seguridad, poder y dinero, no serán la misma. Claro, eso es lo que le he dicho. Muchas veces cuando no se tienen o cuando uno es incapaz de tener la biológica, lo que se está haciendo muchas veces es compensarla con una social que puede ser cualquiera de esas. Por eso lo he dicho que, ojo, que no son únicas, que puede ser intercambiable o muchas de ellas van unidas. Es decir, la necesidad de dinero va para tener poder y para tener seguridad, y el poder para tener seguridad y tener dinero. Son intercambiables y en muchas ocasiones las 3 forman parte de lo mismo, que es una compensación casi siempre de alguna necesidad biológica insatisfecha. En suma, quizá de lo que se trata es de tener el territorio que los animales quieren. Probablemente, porque piensa al fin y al cabo que animales somos.